Hola, bueno, pues este vídeo es para completar el vídeo anterior que trata del 6.2. Me quedaba muy poquito, pero bueno, vamos a dedicarle un ratín a explicar la sociedad, por si acaso os ponen también una fuente histórica que tengáis, bueno, pues herramientas suficientes para contestar a la fuente histórica posible que os pudieran poner de sociedad y también para que terminarais el tema 6.2, ¿vale? A modo de resumen, os recuerdo que el 6.2 está dedicado a que expliquéis en el periodo del reinado de Isabel I las desamortizaciones y cómo se pasa de una sociedad estamental finalmente a una sociedad de clases, que es la base del liberalismo, que se pone en marcha, ya sabéis, en este periodo. Recordad que tenéis que hacer una introducción. Después, esta parte la tenéis que sintetizar, ¿vale? Yo la pongo un poquito más amplia en el tema para que tengáis herramientas para poder hacer una fuente histórica, ¿de acuerdo? Porque ya habéis visto en el PowerPoint que os pueden poner cuadros absolutos de datos, diagramas de barras. Bueno, son bastante recurrentes gráficas para este tema, ¿vale? Entonces, para que podáis contestar ampliamente a esas fuentes, debéis de tener, bueno, pues un poquito de conocimiento sobre los términos para explicar la desamortización, ¿vale? Como ya sabéis, tenéis que decir que la desamortización es la base de la economía del siglo XIX. Citáis a Mendizábal, lo situáis en la Primera Guerra Carlista, citáis a Madoz, que es el otro protagonista. Luego ya sabéis que siempre la agricultura va a ser la actividad más importante. De ahí que la desamortización se convierta en una herramienta básica de los progresistas para sacar dinero para el Estado. Y a partir de ahí ya explicáis los antecedentes. Os recuerdo, Godoy, después José I, Godoy, José I, el trienio liberal, que lo tenéis aquí, y ya explicáis la desamortización de Mendizábal, que simplemente tenéis que diferenciar muy bien con la de Madoz, que Mendizábal la hace para sacar dinero para la guerra carlista y eh, fundamentalmente pone solo los bienes de la Iglesia. Sin embargo, Madoz, que lo tenéis aquí, pone en venta no solo los bienes de la Iglesia, sino también los propios y comunales de los pueblos, que los estuvimos explicando en la grabación anterior. Esta fuente histórica la veremos porque ya digo que la han puesto en alguna ocasión. Las consecuencias de la desamortización, sobre todo el enriquecimiento de esa burguesía, que además va a empezar a vivir de las rentas de esas tierras y por tanto no va a ser tan emprendedora a la hora de poner en marcha la industrialización como en otros países europeos, y la inversión que pudo hacer el Estado primero para la guerra y después para poner en marcha el ferrocarril con el dinero que saca de la desamortización, y el empobrecimiento de los campesinos, que se van a ver convertidos en jornaleros a partir de estas desamortizaciones. Bien. Después, aquí veis que pone agricultura, simplemente que expliquéis cómo era la agricultura en España. Ya sabéis, trigo, vicio, olivo, la triada mediterránea, que es la fundamental. También había especialización regional, como veis aquí, el maíz, la patata. Bueno, y luego, sobre todo, que nosotros nos vamos a ver muy perjudicados porque no tenemos el nivel técnico, ni habíamos invertido mucho en cambios en la agricultura, de manera que nos va a costar pues hacer frente a otras ciudades a otros países que están en el mercado, como son Estados Unidos, Argentina o Australia. Bien, esto fundamentalmente es por si os ponen alguna fuente que tenga que ver con la agricultura económica, es decir, algún cuadro de datos o algo que tenga que ver con la agricultura y que tengáis en este caso que utilizar esta información, ¿vale? Pero esto lo tenéis que resumir. Exactamente igual que tenéis que resumir la industria, ¿vale? De la industria solo hay que decir que tiene un retraso con respecto a Europa, sobre todo por la inestabilidad política que vamos a vivir en este siglo y sobre todo en el reinado de Isabel, que hay varios sectores importantes que son el textil, el siderúrgico y luego la puesta en marcha del ferrocarril, ¿vale? Y ya empezamos a explicar la sociedad, ¿vale? La sociedad, lo más importante es decir que en el siglo XIX se pasa de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Lo primero es mencionar el crecimiento demográfico que va a haber en España, exactamente igual que en otros países europeos, aunque veremos cómo, a pesar de que en España va a haber un crecimiento demográfico importante, no va a ser o no va a ir acompañado
de un cambio en la base de la sociedad. Es decir, nosotros vamos a tener todavía crisis de subsistencia, una alta mortalidad infantil, vamos a estar sometidos a hambrunas, epidemias. Esto, por ejemplo, va a ir reduciéndose en Europa, pero no en España. Entonces, lo más importante es darse cuenta cómo en España, igual que en el resto de Europa, empiezan a tomarse medidas, por ejemplo, la medicina preventiva o avances en higiene. Todo esto va a hacer que la población aumente considerablemente, no tanto como en Europa. Y lo más importante es que nosotros, a pesar de que nuestra población va a crecer, va a seguir estando sometida a crisis de subsistencia, hambrunas, que va a ser bastante tarde cuando pongamos remedio a estas crisis. También la distribución desequilibrada. Ya sabéis que España es un país que está muy poblado, muy densamente poblado en ciertas zonas, pero muy poco poblado en los interiores, ¿no? Bueno, explicamos un poco todo esto del crecimiento demográfico, que va a ir acompañado por un incremento urbano. El proceso de industrialización, ya sabéis que arranca en España, como hemos dicho, a partir de esta puesta en marcha del ferrocarril. Esto va a atraer a gente que abandona el campo y se va a la ciudad, lo que va a hacer que las ciudades empiecen a crecer de manera desmesurada, y esto va a provocar que los planos urbanos de las ciudades cambien. Hagan zonas nuevas para la burguesía, que son los que se llaman ensanches, que tenemos el de Ildefonso Cerdá en Barcelona y el del Marqués de Salamanca en Madrid, fundamentalmente. Bien, esto en el PowerPoint también lo tenéis explicado, ¿vale? Os pueden poner, por ejemplo, esta fuente histórica de la distribución de población en España, en la que vemos la densidad de población. Vemos lo amarillo clarito, son las zonas más despobladas, así como este colorcito naranja, y veis, por ejemplo, el rojo y el más oscurito, el que está más densamente poblado. Bueno, ¿veis? Hay que contar el crecimiento y luego los grupos sociales, cómo se pasan a clases. Los principios del liberalismo, que ya los hemos explicado, como esos derechos individuales y cómo la diferenciación social ahora no va a estar en el nacimiento, como era en la estamental, sino por el mérito o la riqueza que uno va a tener. Bueno, el crecimiento demográfico que os acabo de explicar tendréis que entenderlo bien, ¿vale? Se pasa de 11 a 18 millones de personas a finales del 19, que es un aumento bastante considerable, pero como no hubo desarrollo económico en la agricultura, pues va a seguir estando sometida a crisis de subsistencia, hambrunas, epidemias, algo que va a tener una importancia clave, porque en España va a morir más gente que en el resto de Europa. La distribución desequilibrada, como hemos dicho, está zonas densamente pobladas y otras que no, y donde se produce ese incremento urbano que va a generar como zonas burguesas llamadas ensanches, y las zonas periféricas en las que se van a quedar los barrios obreros. Estas son fuentes históricas que os pueden poner. Veis un diagrama de barras para que expliquéis el aumento de población y cuáles son los motivos y las características, o de nuevo la población de las ciudades, como hay lugares que van a incrementarse bastante. Estos son fotografías de los ensanches. ¿Veis? Este es el ensanche de Barcelona, que es una manera organizada de establecer nuevas viviendas que iban destinadas a la burguesía, que quieren salir del casco antiguo de Barcelona. Y en Madrid pues pasó igual. Este es el casco antiguo de Madrid, aquí lo tenéis, y este es el barrio de Salamanca, que es la zona del ensanche. Bueno, y así pasamos a la sociedad, ¿de acuerdo? La sociedad es bastante sencilla de explicar. En el tema yo lo he dividido por clases, ¿vale? La clase alta pues era minoritaria y era sobre todo aquellos grupos sociales que habían conseguido acumular propiedades, fundamentalmente de la tierra, ¿vale? Entonces está la antigua aristocracia, los grandes terratenientes de siempre, a la que se va a unir la burguesía, que se va a enriquecer a través de esas desamortizaciones. Los miembros de la Iglesia, el ejército y sus dirigentes van a tener, como ya hemos dicho en clase, un papel relevante en la sociedad, porque van a ocupar importantes puestos institucionales y en gran medida van a dirigir el Estado español. Luego pasamos a una clase media urbana, que va a ser escasa, ocupada pues por pequeños comerciantes, funcionarios, profesionales liberales, bueno, que van a estar ubicados en las ciudades.
las clases populares yo las he dividido en rurales y urbanas y bueno, pues tenéis que hablar cómo las rurales es el grupo más numeroso de campesinos, 2/3 de la población, como veis, tuvieron que emigrar o convertirse en jornaleros porque no van a poder adquirir esas tierras que se pusieron en venta a través de las desamortizaciones. Y luego las urbanas, bueno, pues va a estar fundamentalmente ocupada por gente que ha venido del campo a trabajar a la ciudad y que va a estar viviendo en condiciones pésimas en las periferias de las ciudades. Se van a empezar a organizar estos obreros haciendo iniciarse el movimiento obrero. Esto sería el final que tenéis que explicar bien del tema, cómo estas clases urbanas populares van a asociarse primero en estas asociaciones de ayuda mutua que luego van a desembocar en el movimiento obrero, generándose los primeros partidos políticos de raíz obrera, como son, por ejemplo, el PSOE, o sindicatos como la UGT o la CNT. Y luego ya pues ponéis una conclusión. En el PowerPoint yo esto os lo he puesto a través de estos esquemas. ¿Veis? La sociedad de clases basada en principios básicos como la igualdad jurídica y luego la nobleza, la oligarquía, el alto clero, la alta burguesía y los jefes militares son los que tienen el máximo poder social y luego aquí tenéis el otro bloque diferenciado entre el campesinado y el proletariado. ¿Veis? Aquí estos dos grandes grupos. Y bueno, aquí este es el dato fundamental, ¿no? Cómo se va incrementando el censo de la población. Y luego la conclusión, y con esto terminamos el tema, que espero que os haya resultado fácil y ya digo que si tenéis alguna duda, pues la podemos solventar en clase. ¿De acuerdo? Un saludo. Adiós.